¿Ven ahí la presentación? Sí, ¿no? Sí, doctor. Listo, vamos a comenzar ya. Bien, con las disculpas del caso, vamos a empezar o continuar las clases de fisiología. Ya el delegado les debe haber comunicado el motivo y también la reprogramación de las clases, ¿ya? Esta semana vamos a darle duro para recuperar todo lo que nos falta. El día de hoy vamos a hacer una clase que corresponde a la digestión y absorción de nutrientes, parte fundamental de la función específica que cumple el sistema digestivo. Miren, normalmente cuando uno ingiere alimentos, la mayor parte de estos están compuestos por los tres elementos básicos y fundamentales de los nutrientes, que son los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, ¿ya? Esa es una de las condiciones, digamos, elementales y básicas de lo que ocurre con la digestión fundamentalmente de los alimentos. En ese punto, se ha centrado bastante interés en lo que corresponde al metabolismo de los carbohidratos o hidratos de carbono, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Y eso implica claramente uno de los principales elementos de los cuales se va a obtener el nutriente elemental, que es la glucosa. Y esta glucosa ingresar también al ciclo celular, produciéndose el ciclo de Krebs, y que contribuye fundamentalmente a la producción de la moneda energética, que es el ATP. ¿Listo? Pero ¿cómo llega a este proceso de obtener una molécula elemental como la glucosa? Lo hace mediante la hidrólisis de los famosos hidratos de carbono. ¿Listo? La mayor parte de hidratos de carbono están fundamentalmente presentes en alimentos como el pan, los tallarines, las harinas, los cereales y algunos compuestos que pertenecen a las frutas. Usualmente, desde la ingestión de este tipo de nutrientes, de este tipo de alimentos, la idea es básica y fundamental, es que se produzcan elementos básicos de digestión, estoy hablando de digestión, que son los monosacáridos. Estos monosacáridos, recuerden que normalmente están como moléculas unidas entre sí, que se produce por este efecto de condensación. Varios monosacáridos van a formar los llamados polisacáridos, o en algunos casos de dos o más, que son los disacáridos o trisacáridos. Esta condensación o esta forma, digamos, multimolecular de los polisacáridos se produce eliminando un ion hidrógeno de uno de los monosacáridos y un ion hidroxilo del monosacárido siguiente, que eso origina la unión de dos monosacáridos, produciendo un disacárido, ¿no? Los dos monosacáridos se van a combinar en los lugares donde se produce la eliminación justamente del hidrógeno, ¿ya? Y además la pérdida del hidroxilo. Esta pérdida de hidrógeno y un ion hidroxilo genera la formación de agua. Entonces, para esta formación, entonces el producto final es un mono o un disacárido más una molécula de agua, y así sucesivamente. Pero
Una vez que se va a producir la ingestión de los alimentos que contienen hidratos de carbono, estos hidratos de carbono ingeridos y masticados en la boca, el proceso se va a invertir, porque lo que nosotros deseamos es que se conviertan en los famosos monosacáridos. Entonces, quien desarrolla esa función, digamos, de disolver esas uniones, ¿ya?, que se habían producido por la pérdida de un hidrógeno y de un hidroxilo del agua, ¿ya? Ahora quien va a hacer esa función son las enzimas específicas de los jugos digestivos, los cuales van a devolver los iones hidrógeno e hidroxilo a los polisacáridos, causando la separación así unos monosacáridos de otros, ¿ya? Por eso, este proceso que utiliza hidrógeno e hidroxilo recibe el nombre de hidrólisis, ¿ya? Un proceso, como les decía, que va a ser llevado a cabo por las enzimas que contienen los jugos digestivos. En el caso de la hidrólisis de las grasas, normalmente se forman triglicéridos. Mejor dicho, la mayor parte de alimentos están en forma de triglicéridos, que en realidad los triglicéridos es la formación de moléculas con tres moléculas de ácidos grasos, las cuales normalmente son condensadas con una única molécula de glicerol, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa es un triglicérido? Son tres ácidos grasos más una molécula de glicerol. Cuando nosotros consumimos este tipo de alimentos que contienen triglicéridos, se va a producir durante el proceso de la digestión, ya que van a intervenir enzimas que van a digerir las grasas. Para este proceso van a devolver tres moléculas de agua a los triglicéridos, causando su separación, ¿no? Su separación. En el caso de los hidratos de carbono era agregando un ion hidrógeno y un hidroxilo, ¿no? Pero en este caso, para la hidrólisis de las grasas, se van a devolver tres moléculas de agua a los triglicéridos, que va a originar su separación. Y por este motivo, también una vez separados las tres moléculas de triglicéridos, ya vamos a tener moléculas de ácidos grasos libres y de un glicerol como resultado final. ¿Qué pasa en la hidrólisis de las proteínas? En el caso de las proteínas, recuerden que estas están en las carnes rojas, en la proteína magra, en la leche, en el huevo, ¿no? Fundamentalmente en la mantequilla, ¿ya? Y que nosotros sabemos de que las proteínas están conformadas fundamentalmente por cadenas de aminoácidos, y en cambio ellas se unen mediante enlaces peptídicos. Cuando se forman las proteínas, cuando se unen los aminoácidos, se produce la eliminación de un ion hidroxilo, de un aminoácido, y un ion de hidrógeno del aminoácido siguiente. Esto produce una carboxilación de las proteínas y entonces los aminoácidos se van uniendo entre sí. Y progresivamente se van uniendo mediante este proceso, ¿ya?, donde se elimina un ion hidroxilo y se agrega un ion hidrógeno del siguiente, ¿no? Este proceso, durante la formación de los aminoácidos, se produce también por condensación. Pero cuando nosotros ingerimos y digerimos las proteínas, se va a producir también un proceso de hidrólisis, que genera justamente la partición de los aminoácidos en aminoácidos básicos y elementales. Veamos entonces, en primer lugar, qué es lo que pasa con los hidratos de carbono. Una vez ingeridos los hidratos de carbono,
por el proceso de la masticación, el proceso inicial, digamos, de la digestión de los hidratos de carbono. Usualmente, lo primero que va a producirse es que mediante el proceso de la masticación se va a tratar de dividir algunos de los elementos básicos de los hidratos de carbono. Esos elementos básicos o compuestos de polisacáridos vamos a tener fundamentalmente de tres tipos. Primero, hidratos de carbono que corresponden a la sacarosa. ¿Y qué cosa es la sacarosa? Es un disacárido conocido popularmente como el azúcar de caña, ¿ya? El azúcar de caña es justamente conocido como el polisacárido o disacárido de sacarosa. Tenemos el otro tipo que es la lactosa, que en realidad es un disacárido de la leche. Y finalmente tenemos los almidones, y en este caso los almidones son grandes polisacáridos, múltiples polisacáridos que están presentes en casi todos los alimentos de origen no animal, como las papas y los distintos cereales. ¿Ok? También tenemos la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las pectinas, las dextrinas y proporciones menores de derivados de los hidratos de carbono que también pueden conformar parte de las carnes, ¿ya? Y en el caso de los vegetales se conocen como la celulosa. Continuamos entonces. Una vez que se ha producido la digestión, o mejor dicho, el inicio de la digestión de los hidratos de carbono, este va a comenzar justamente en la boca, ya que en la boca se va a unir fundamentalmente con la secreción de saliva de las glándulas salivales, fundamentalmente la parótida, ¿ya? Esta glándula normalmente produce la enzima conocida como la tialina. La tialina que en realidad es una alfa amilasa y que una vez que se ha unido con la tialina empieza su proceso de eh, hidrólisis con esta enzima, ¿ya? Fundamentalmente esto sucede con los almidones. A los almidones se va a unir la tialina de la saliva entre un 20 a 40%, ¿ya? Entonces, tan solo un 20 a 40% de los almidones va a ser hidrolizado por la tialina de la glándula parótida. ¿Qué pasa con el resto de hidratos de carbono? Estos finalmente van a ser hidrolizados por la amilasa pancreática, que más o menos representa entre un 50 y 80% del proceso de la digestión de los almidones. Una vez ejecutada esta acción, los almidones hidrolizados van a generar maltosa y algunos polímeros de 3 hasta 9 moléculas de glucosa. Después ya en el estómago y en el
en el intestino, fundamentalmente, en el intestino, por efecto de otra enzima que es la maltasa y alfa-dextrinasa, van a generar la ruptura de la hidrólisis de más de estas moléculas, de estos polisacáridos menores, a su forma elemental, que es la glucosa. El grupo de polisacáridos o disacáridos que provienen de la leche, que es la lactosa, esta también en el intestino, ya no en la boca, sino en el intestino, va a ser hidrolizado por la famosa lactasa. La lactasa va a generar la producción de galactosa y finalmente la galactosa convertirse en una molécula de fructosa y una molécula de glucosa. El otro grupo de carbohidratos de carbono corresponde a los que contienen sacarosa. Esta sacarosa en el intestino, sujeto de la acción de la sacarasa, la cual va a convertir la sacarosa en moléculas de fructosa. Durante el pasaje en el intestino, en la segunda porción del duodeno, por efecto justamente de los jugos pancreáticos, los cuales van a contener esta enzima que es la amilasa pancreática. Esta enzima también es una alfa-amilasa que va a ser varias veces más potente que la tialina y empieza a digerir entre 15 y 30 minutos una vez ingerido los hidratos de carbono. Antes de abandonar el duodeno y la porción proximal del yeyuno, los hidratos de carbono, por lo tanto, ya se han convertido en polímeros o moléculas más pequeñas, como por ejemplo la maltasa y la lactosa, o también en polímeros muy pequeños de glucosa. Ya finalmente en el yeyuno e ilion vamos a encontrar formaciones de disacáridos y pequeños polímeros de glucosa, los cuales tienen que también ser hidrolizados y convertirse en monosacáridos, pero ya por efecto de las enzimas del epitelio intestinal. En el borde del cepillo, en las famosas criptas de Lieberkühn, nosotros vamos a contener enzimas enzimas que van a ejecutar esta acción hidrolizando fundamentalmente ya a moléculas que sean fáciles de absorción. Por ejemplo, ya en el intestino vamos a tener lactasa, sacarasa, maltasa y la alfa-dextrinasa, son estas 4 enzimas. La lactasa actúa sobre la lactosa y descomponen, como les decía, en una molécula de glucosa y otra de fructosa. La sacarasa convierte la molécula en sacarosa y en fructosa, ¿no? La maltasa la convierte en maltosa y la alfa-dextrinasa en polímeros pequeños de glucosa. La lactosa fracciona la molécula de galactosa y otra de glucosa, como les decía, sacarosa en fructosa y otra de glucosa, y la maltosa y los demás polímeros en pequeñas moléculas de glucosa. En el caso de las proteínas, en la digestión de las proteínas, normalmente estas están compuestas por largas cadenas de aminoácidos, los cuales, como hemos dicho, se unen por enlaces peptídicos. ¿Dónde normalmente se encuentran las proteínas? Fíjense ustedes, 49% contiene la espinaca, 40% el coliflor, 24% el pepino, el tomate 18%, los champiñones 38%, el pimentón 22%, la carne, miren, no tiene mucho contenido de proteínas, tiene 26%, el pollo tiene 23%, huevos tan solo 12%, ¿ya? Por eso es que ahora la idea es que debemos consumir entre 2 y 3 huevos por día, ¿no? Esa es más o menos la idea. Si queremos igualar un porcentaje mayor de proteínas que los vegetales. El brócoli, miren, 45%, perejil 34%, repollo 22%. La espinaca en realidad tiene bastante proteína.
Ah, ah, ¿Qué pasa con la digestión de las proteínas? Estas, a su vez, normalmente son digeridas fundamentalmente en el estómago, ya que ni en la boca no se tiene enzimas que puedan degradar a las proteínas. En este punto, aquí tenemos la principal proteína, que es la pepsina. La pepsina del estómago digiere el colágeno, que normalmente es una proteína albuminoide poco afectado por las enzimas. Del 10 al 20% del proceso total de conversión de las proteínas lo va a hacer la pepsina, ¿ya? La cual, la pepsina es una proteína que puede ejecutar su acción a pHs bajos, de 2 hasta 5, ¿no? ¿Alguna pregunta? Hola. no, doctor. Doctor, No, doctor, Perfecto. bueno. Pensé que se habían ido de la clase. Gracias a la pepsina, las proteínas van a formar tres tipos de, eh, digamos, moléculas intermedias, que son las proteosas, las peptonas y los polipéptidos. Una vez que ya pasan al estómago y de ahí al intestino, ¿sí? En el intestino ya vamos a tener actividad de las enzimas tripsina, quimotripsina, las carboxipolipeptidasas y las proelastasas, las cuales van a ejecutar es como sustrato a las proteosas, peptonas y polipéptidos, convirtiéndolos en polipéptidos y en aminoácidos básicos. Estos pequeños polipéptidos finalmente son en, en la superficie de absorción intestinal, en las criptas, son ejecutadas como sustrato por las peptidasas, generalmente produciendo ya los aminoácidos elementales. Por lo tanto, la mayor parte de la digestión de las proteínas es producto de la acción de las enzimas proteolíticas, fundamentalmente pancreáticas, ¿ya? Este proceso se ejecuta en la parte proximal del intestino delgado, en el duodeno y en el yeyuno. Aquí vamos a encontrar tripsina y la quimotripsina. Estas van a separar las moléculas proteicas en pequeños polipéptidos. La carboxipolipeptidasa va a atacar el extremo carboxilo de los polipéptidos y va a liberar los aminoácidos de uno en uno. La proelastasa se convierte en una elastasa que va a digerir las fibras de elastina, que es la responsable de mantener la arquitectura fundamentalmente de las carnes. Como ya hemos visto, estos polipéptidos pequeños pasan hacia el intestino y van a ser ejecutados por la acción de las peptidasas, de los enterocitos, los cuales normalmente recubren las vellosidades del intestino delgado. Justamente en estas criptas, ahí vamos a tener múltiples peptidasas, dentro de las cuales destacan las aminopolipeptidasas y las dipeptidasas. Estas se encargan de la degradación de los grandes polipéptidos a tripéptidos, dipéptidos y los famosos aminoácidos. ¿Ok? Y finalmente, la digestión de los lípidos o grasas de los alimentos. Normalmente, como hemos mencionado, las grasas están en forma de triglicéridos en su forma neutra. Pero también tenemos fosfolípidos, colesterol y ésteres de colesterol.
Normalmente estos son componentes importantes de los alimentos de origen animal y en mucha menor medida en los de origen vegetal. La manteca, el cebo, el cacahuate, también está en la carne, en pollo, res, chancho y en el aguacate, ¿no? El cacahuate ya saben que es el maní y el aguacate es la palta, ¿no? Y algunas cremas también. ¿Qué pasa con la digestión de las grasas en el intestino? Esta empieza, a diferencia de las proteínas, empieza en la boca, ya que en la boca nosotros contamos con esta enzima, que es la lipasa lingual, que normalmente es secretada por las glándulas linguales en la boca y deglutida, la cual llega a una pequeña cantidad del estómago. Normalmente es inferior al 10%. Pero después de ella, la digestión va a iniciarse a nivel del intestino delgado. En el intestino ya ocurre la primera etapa de la digestión, que es producida por la acción de los ácidos biliares y la lecitina. Este proceso se llama la emulsión de las grasas por los ácidos biliares. ¿Qué cosa es la emulsión de la grasa? La emulsión de la grasa es reducir el tamaño de sus glóbulos, de sus vesículas, con el fin de que las enzimas digestivas hidrosolubles puedan actuar sobre su superficie. Porque normalmente ellas son hidrofóbicas, ¿no? Normalmente son hidrofóbicas. Entonces, para evitar ese problema, es que se requiere que las grasas sean atacadas en su superficie por por el famoso proceso de emulsificación. Este proceso de emulsificación de la grasa, como lo dice la figura, inicia fundamentalmente con el proceso de agitación dentro del estómago, donde se mezcla la grasa con los productos de la digestión gástrica. El segundo paso tiene lugar fundamentalmente en el duodeno, y este proceso depende fundamentalmente de la acción de la bilis. La acción de la bilis es muy importante porque son útiles para la emulsificación. Recuerden que la bilis no contiene enzimas digestivas, solamente contiene sales biliares. Y se ejecuta fundamentalmente por el contenido de fosfolípidos y de lecitina, ya que esta lecitina va a tener una cabeza polar y una cola no polar. Las regiones polares de las moléculas de las sales biliares y la lecitina, estas de aquí son generalmente solubles en agua, lo que permite que se reduzca la tensión superficial de contacto con la grasa, haciéndolo soluble. Ese es el mecanismo de la llamada emulsificación de las grasas. Gracias a esta molécula que es la lecitina contenida en las sales biliares, y al igual que las sales biliares, van a tener una cabeza polar hidrofílica, o sea, compatible con el agua, y sus colas apolares, que en realidad son hidrofóbicas. Ya que estas, por lo tanto, de la lecitina, por sus colas apolares hidrofóbicas, se van a unir y van a ser solubles en las grasas. Lo único que van a producir es que van a disolver la capa superficial, porque esta es la que va a salir a la superficie de las grasas y es como si las levantaran, ¿no? Las van a emulsificar. Por eso se llama el proceso de emulsificación de las grasas. Normalmente, miren ustedes, aquí tenemos una gota de grasa, ya que va a ser cubierta por las sales biliares.
¿Listo? Estas se van a introducir en la misma molécula gota de grasa, dejando libres sus cabezas polares hacia el exterior. Por el proceso, miren acá las tenemos, estas grasas, antes del proceso de la emulsificación. Y después del proceso de emulsificación, por el movimiento, por la agitación, por el movimiento mecánico, empieza a producirse la ruptura en gotitas más pequeñas, las cuales pasan al segundo proceso, que es la digestión por las famosas enzimas pancreáticas, que son las lipasas. Gracias a este descubrimiento de la acción de la emulsificación de las grasas, ya producida por las sales biliares y la lecitina, se han descubierto estos famosos eh, lavavajillas como el sapóleo, ¿no? Antiguamente había este salvo, ¿no? Ese tipo de acción se llamó eso eran en realidad emulsificantes, cumplían la función justamente de emulsificar y romper la grasa para el lavado de la vajilla. Esa misma acción tiene justamente las sales biliares y la lecitina, que permite que los glóbulos grasos se fragmenten con facilidad con la agitación del agua en el intestino delgado. Pero como les mencionaba, todo este proceso se culmina con la acción de las famosas lipasas. En realidad las lipasas son sustancias hidrosolubles que solo pueden atacar a los glóbulos de grasa en su superficie. Solo en la superficie pueden actuar las lipasas. Una vez que se produce esto, se liberan los triglicéridos. Estos triglicéridos son digeridos fundamentalmente por la lipasa pancreática o por la lipasa intestinal. En el caso de la lipasa pancreática, esta es importante para la digestión de los triglicéridos, por lo que la lipasa se encuentra en grandes cantidades, en grandes concentraciones en el jugo pancreático. Después pasan al intestino delgado. En el intestino delgado los enterocitos contienen esta otra enzima que también es una lipasa llamada la lipasa intestinal, pero su concentración es mínima a nivel intestinal, ¿no? Porque el mayor porcentaje de lipasas se encuentra en el páncreas. Por lo tanto, luego de esta acción, los productos finales de la digestión de las grasas son los ácidos grasos libres y la molécula de glicerol, ¿no? La primera parte es cuando la grasa entra en contacto con la bilis y la agitación propia de la motilidad gastrointestinal que va a producir la emulsificación de la grasa. Después, en la parte intestinal, en el duodeno, la grasa emulsionada es ejecutada por la lipasa pancreática, convirtiéndolo en ácidos grasos y en 2-monoglicéridos. Las sales biliares, entonces, por lo tanto, van a acelerar la digestión de las grasas, ya que tienen un papel adicional, porque pueden separar los monoglicéridos y los ácidos libres de la vecindad de los glóbulos de grasa que están siendo digeridos, ¿no? También ese es un papel adicional de las sales biliares. Y en el caso de la digestión de los ésteres de colesterol y los fosfolípidos, normalmente ellos vienen a través de la dieta, también forman micelas, ¿ya? Se conoce que los ésteres de colesterol, por ejemplo, son combinaciones de colesterol libre con una molécula de ácido graso. Estas se van a hidrolizar por una hidrolasa de los ésteres de colesterol. Y en el caso de la ingestión de fosfolípidos, estos fosfolípidos contienen cadenas de ácidos grasos en sus moléculas y son hidrolizados por la fosfolipasa A2, determinando finalmente su absorción final. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? No, doctor. Muy bien. Entonces nos quedamos por hoy hasta aquí, Luis Fernando, ¿ya? Continuamos el miércoles, ¿no es cierto? Hemos quedado.
Sí, miércoles 8 de la noche. Perfecto. ¿Listo? De 8 hasta las 9:30, ¿ya? Ya, doctor. Listo. Gracias por su atención. Nos vemos el miércoles. Solo, doctor, gracias.